Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a quienes quieran aprender. Hoy en nuestro primer podcast de métodos ágiles o agilidad y transformación digital. Les voy a contar que estamos haciendo este podcast a través de Everest, que es una consultora multinacional que tiene presencia en 18 países y que va ofreciendo distintas soluciones de negocio, estrategia, transformación digital, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, además del outsourcing, abarcando varios sectores, como por ejemplo la industria, la banca, salud, seguros, telecomunicaciones, entre otros. Hoy nos dedicamos, como les decía, a aprender sobre agilidad y estamos con Víctor León, que es director del Centro de Excelencia Ágil para Everest Américas. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, estamos en este primer podcast, hemos decidido hablar de este tema que aparece como un tema trascendental cuando uno habla de transformación digital en las distintas industrias, empresas de mayor o menor tamaño. Primero, quiero partir preguntándote un poquito qué es el Centro de Excelencia Ágil. Bueno, el Centro de Excelencia Ágil es una unidad de Everest que da soporte y lidera todo lo que son las transformaciones de las nuevas formas de trabajo en ciertas organizaciones, principalmente nuestros clientes más target, que son industrias muy tradicionales que existen o que lideran el mercado en distintos países. Perfecto. Somos aproximadamente 120 personas, 120 Agile Coaches que trabajamos en 6 países distintos. Nos movemos desde Chile, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México. Y estamos todos los días poniendo toda nuestra energía para poder hacer y cambiar estos mundos laborales en esta nueva era digital. Que avanza tan rápido, ¿no? Así es. Oye, Víctor, si tuvieras que hacer como una escala, de acuerdo a los países que te toca visitar, ¿cómo estamos en términos de transformación digital? Por ejemplo, Chile, Colombia, ¿quién estaría en primer lugar, segundo y tercero? Sí, hicimos un estudio y para un poco tener algunos datos más concretos de cómo ha estado evolucionando esto en la región. En Latinoamérica hubo una movida muy importante que creció en Colombia, sobre todo en el eje, podríamos decir, del sector más de Medellín. Las primeras empresas tradicionales que empezaron a enfrentar procesos de transformación ágil nacieron ahí, y luego de ahí también se creó una comunidad bastante potente en Colombia que fue trasladándose hacia otros lugares. También hay, al mismo tiempo, crecen comunidades bastante fuertes en Argentina y en Brasil. Luego, otros países que se subieron a la ola más tradicional, o sea, bancos, empresas de telecomunicaciones o industria en general que quieren hacer transformaciones ágiles, vino Chile, luego Perú con un impulso hoy día bastante importante, y México, que también ha estado como siguiendo esa ola, así como también fue creciendo el Centro de Excelencia en la región. Nosotros nacimos en Chile, muy de la mano de un cliente, o sea, crecimos y nos creamos en un cliente, en una línea aérea chilena. Y de ahí fuimos emigrando hacia el resto de países. Es un tema que va cambiando muy rápidamente, que va evolucionando, ya vamos a abordar eso, pero explícame un poquito qué es metodología ágil o transformación ágil para la gente que todavía no termina de entender lo que es. La transformación ágil o la agilidad en general lo podemos explicar fácilmente como una nueva forma de trabajo. Una nueva forma de trabajo que impacta en cómo las organizaciones se estructuran, en qué roles desempeñan, en cómo tienen su dinámica de trabajo en el día a día, en cómo liberan producto a sus clientes, en cómo de alguna otra manera incorporan ciertas prácticas y ciertos métodos, ciertos valores, ciertos principios de la agilidad dentro de su día a día. Esto nace hace ya aproximadamente 18 años, muy de la mano del movimiento del desarrollo de software. O sea, hace 18 años en Estados Unidos se vive toda una crisis de grandes proyectos de software que fracasaban habitualmente. Y se junta un conjunto de personas, un conjunto de gurúes americanos principalmente, a pensar una nueva forma de hacer las cosas. Y crean algo que le llaman el manifiesto ágil. ¿Ya? Y yo creo que ahí estuvo la genialidad, básicamente. Crearon algo tan sencillo y tan fácil de trasladar a distintas industrias y a trasladar a distintos ámbitos que empezó a tener mucho éxito y se empezó a trasladar más allá del software. O sea, nace como un movimiento muy vinculado al desarrollo de software, pero ya hoy día lo podemos ver en áreas de recursos humanos, en áreas de marketing, en áreas de riesgo, en distintos ámbitos, porque empiezan a ver que estos valores y estos principios
van más allá de solamente construir un producto de software. Muchas veces la gente cuando empieza a pensar en transformación digital, y estaba leyendo un estudio precisamente encargado por Everis que tiene que ver con cuán digitalizados, o por lo menos en el camino a la digitalización estamos en Latinoamérica, en distintos países, la gente generalmente lo liga precisamente a la instalación de un software o la simplificación de algunos procesos de logística, productivo. Pero hay un factor que es fundamental y que tiene que ver con el capital de trabajo, el capital humano, y ahí la transformación aparece como uno de los grandes desafíos, ¿no? Sí, hace 4 o 5 años atrás se hablaba de transformación digital, a veces un poco separado de lo que era la transformación de las formas de trabajo de las personas y del estilo de liderazgo que se llevaban en las organizaciones. Hoy prácticamente nadie se piensa un programa de transformación digital sin incorporar la agilidad como parte central de este programa. No son solamente los aceleradores digitales, sino que también en cómo nosotros ejercemos un estilo de liderazgo y nos organizamos de una manera diferente para entender mucho mejor las necesidades de nuestros clientes. Básicamente lo que quieren hoy día las organizaciones es replicar no solo los modelos de negocio que puede tener los grandes disruptores digitales, como puede ser un Spotify, o como puede ser un Uber, o como puede ser un Amazon. También cuando empiezan a investigar cuál es la cultura que tienen ellos y en qué se basan para poder tener el éxito que tienen, se dan cuenta de que no es solamente la infraestructura técnica o los productos de software que desarrollan, sino que algo incluso más importante es la cultura empresarial que tienen y la capacidad de reaccionar organizativamente frente al feedback que le puedan dar sus clientes, o sea, de poder reorganizarse fácilmente. Eso es lo que aspiran básicamente hoy. Víctor, y de tu experiencia, ¿cómo se saca precisamente esto de la transformación o el agilizar ciertos procesos del área de TI y se lleva al resto de la organización? La mayoría de las organizaciones, como esto igual parte del movimiento del software, empezaron a hacer pilotos en agilidad muy vinculados a desarrollar una nueva app para, no sé, un home banking, por ejemplo, o una nueva app para una empresa de telecomunicaciones para fidelizar clientes. Partieron con pilotos muy de esa línea. Y hubo una viralización y un crecimiento orgánico. O sea, la gente de marketing o la gente de recursos humanos o la gente de logística empezó a ver cómo estaban trabajando estos equipos de desarrollo de software y se empezaron a dar cuenta de que les vino un efecto wow. Dijo, oye, yo puedo hacer algo similar y tal vez lo que ellos están haciendo puede aplicar a mi área también. Y ahí esto empezó a crecer a una manera bastante explosiva dentro de las organizaciones. O sea, hace 4 o 5 años atrás tú podías encontrar organizaciones grandes donde habían 5, 6 o hasta 10 equipos ágiles. Hoy día tú encuentras organizaciones donde hay más de 100 o 200 equipos ágiles y ya más de la mitad de la organización empieza a trabajar de esta manera. Por lo tanto, yo creo que hay un efecto muy importante de viralización de, oye, esto sí es mucho mejor a lo que tengo hoy. Es mucho más fresco, es mucho más divertido, es mucho más eficiente de cómo a lo mejor estoy enfrentando mis problemas hoy dentro de mi área o dentro de mi ámbito. Es importante lo que tú estás diciendo porque efectivamente dentro de las conclusiones que tiene este estudio encargado por Everis, hay una que habla de precisamente la posibilidad de entregar nuevos productos de una manera más rápida, ¿no? De sacar lo que uno pudiera llamar como el prototipeo, ¿no? Un poco lo que tú estabas contando, pero efectivamente hay ya métricas que prueban que efectivamente es mucho más rápido y por lo tanto existe un ahorro no menor, incluso hasta el 10% en precisamente los recursos que tú gastas para poder ofrecer un nuevo producto en el mercado. Eso, ¿cómo ha ido evolucionando y cómo lo ves tú? Bueno, hoy prácticamente la mayoría de las iniciativas que tiene una compañía, ya sea para un producto nuevo, para un servicio nuevo o incluso para renovar una plataforma tecnológica o una plataforma de producto y servicio, prácticamente todos se la piensan hacer de manera incremental. Se dieron cuenta que primero hacer pedazos que fueran creciendo y que fueran captando si el cliente realmente era eso lo que quería o no, o es eso lo que pensamos que va a ocurrir en el mercado, se empezaron a dar cuenta de que esa era una mejor forma de hacerlo de cómo lo hacían anteriormente. Y también se empezaron a dar cuenta que había un montón de ahorros en esa forma de estructurarlo. O sea, no solamente de cuánto ligero soy para poder llegar al mercado y captar el feedback de mis clientes, sino que también de no hacer proyectos tan grandes con una alta inversión y con un alto grado de incertidumbre de si los clientes van a querer eso o no. Generalmente los proyectos hace
8 o 9 años atrás, eran proyectos que se planificaban a años. O sea, estamos hablando de 2, 3 o 4 años que se hacía un plan con un montón de actividades para saber qué es lo que iba a ocurrir una vez que termináramos este proyecto en 4 años más. Hoy día prácticamente nadie se piensa en eso. O sea, hoy día es qué es lo que queremos hacer los próximos 3 meses, salgamos al mercado, preguntémosle a nuestros clientes si es que esto es lo que necesitan y luego sigamos avanzando en el proyecto. El proyecto puede durar 4 años igual o incluso más, va a depender de cómo el mercado reaccione frente a lo que estoy construyendo. Y ha habido una transición importante conceptual de ya no hacer proyectos, sino que construir productos que van a nacer, consolidarse y morir dependiendo de cómo mis clientes lo quieran o no. Claro, lo reciban. Y esa es una clave, por ejemplo, para poder empezar a meterse, quizás alguien que no haya todavía probado el tema de lo ágil, ¿no?, dentro de su organización. ¿Qué otras claves hay para aquellos que no han iniciado todavía este proceso dentro de sus compañías y que quisieran empezar este camino? ¿Qué hacer y qué no hacer? Algunas recomendaciones que nosotros les damos a gente que va a abordar este camino es primero, en organizaciones grandes hay equipos ejecutivos que tienen que comprar esta idea y para que ellos compren esta idea tienen que haber beneficios que puedan hacer clic con lo que ellos están acostumbrados a ver. Habitualmente los equipos ágiles empiezan muy concentrados en el qué hacer y no el por qué lo estoy haciendo. Uh-huh. Creo que esa conversación puede ser más fácil con los equipos ejecutivos de qué es lo que queremos cambiar y qué es lo que esperamos que ocurra con este cambio. ¿En cuanto a utilidades, por ejemplo? En cuanto a utilidades, en cuanto a experiencia de cliente, en cuanto a experiencia también del empleado. O sea, entendemos que si tenemos equipos motivados y mucho más con un alto grado de engagement con lo que es nuestro propósito como compañía, seguramente haremos mejores cosas uh-huh. que si no tenemos gente así de motivada. Por lo tanto, el primer paso siempre es qué es lo que queremos que cambie o por qué vamos a hacer este cambio. Y una vez que esa idea ha cuajado dentro de la organización, creo que es más fácil seguir avanzando. No empezar a primero hacer y después pensar el por qué lo estoy haciendo. Eso es como una recomendación bastante básica que le damos, pero que generalmente se queda atrás. Uh-huh. En segunda instancia, como esto ha ido evolucionando, nosotros hablamos en base a algunos autores que también han escrito algunos libros y algunos pods. Hablamos de la evolución de la agilidad dentro de estos años, que desde el nacimiento por allá en el año 2001 en el Manifiesto Ágil hasta hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Y básicamente hay como 3 olas. Una que tiene que ver con la ola de agilidad a nivel de equipos, o sea, hacemos agilidad a nivel de equipos para abordar una iniciativa que puede ser de software, hoy día incluso de negocio. Luego viene la agilidad de agrupación de equipos, o sea, ya nos damos cuenta de que no solo un equipo es suficiente para abordar algunas iniciativas, por lo tanto tengo que agruparlos y se habla de agilidad a nivel de agrupación de equipos. Y la tercera es que ya me estoy absolutamente convencido de que esta es la forma de trabajo que quiero para toda mi organización y se habla del concepto de agilidad a nivel de negocios y por lo tanto toda mi compañía espero que trabaje de esta manera. Uh-huh. O sea, ahí hay claves que son fundamentales y que probablemente tienen que ver con el proceso de transformación que está viviendo también la compañía. Exactamente, siempre conectado con el propósito y con el por qué quiero hacer esto y luego en el qué respetar algunos patrones que tienen que ver con hacerlo de manera incremental. A veces, claro, viene un CEO de una compañía, se va de viaje a Europa, ve 4 compañías que le llaman mucho la atención y llega acá y dice hacerlo ya. Claro. Y no se toma en cuenta lo que significa en el cambio de roles para las personas. Hay gente que pasa de tener cargos súper jerárquicos dentro de una organización a tener una horizontalidad dentro de la relación con su equipo, de la relación con sus líderes, y eso le provoca un cierto crash de decir, oye, realmente esto es lo que quiero hacer. Por lo tanto, respetar el patrón de hacerlo de manera incremental es una de las recomendaciones que nosotros también hacemos. No porque tú hayas hecho muchos cambios muy relevantes, podrás cambiar una compañía de miles de personas en pocos meses. A veces no se tiene en cuenta ese factor que es muy relevante. ¿Qué otras claves hay para precisamente abordar la cultura organizacional y la transformación digital, que parece ser como la gran piedra de tope, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita, además de un buen liderazgo, imagino? Claro, hay que tener un liderazgo y a veces arrancar un poco de estos lugares comunes que le llamo yo. Porque a veces te dicen, bueno, tú tienes que ser colaborativo. Este es uno de los valores dentro de la organización. Ya, pero en la práctica, ¿qué significa ser colaborativo?
¿Cómo vamos a materializar esto en el día a día? Colaborativo, tal vez si nos organizamos de una manera diferente y estos silos organizacionales que teníamos antes los rompemos y hacemos que esta gente trabaje juntos, a veces con cosas tan sencillas como gente que trabajaba en lugares diferentes dentro de un edificio, que se sientan en una mesa y trabajen todos juntos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de colaboración. Cuando, por ejemplo, tú vas al home center o a cualquier lugar, te compras una mesa y te la llevas a tu casa para armarla. Cuando la estás armando, en el proceso de armado, si cometiste un error, a mí siempre me sobran piezas. Sí. Pero si o faltan tornillos. Claro, me faltan tornillos. No sé por qué ponen tornillos de más. Sí. O hago una raya en la mesa. Ajá. Lo más probable que haga es que voy a ponerle un pañito encima de esa raya y me quede con la mesa tal como está, porque yo participé en el proceso de elaboración en el día a día. Muy distinto es que yo me compre la mesa armada y me llegue a la casa con una raya. Claro. Si me llega a la casa con una raya, yo la voy a devolver. Esa es una manera que yo uso para explicar la diferencia entre trabajar mandando a hacer las cosas a involucrarme en el proceso de elaboración. Por lo tanto, cómo ir arrancando de estos lugares comunes de ser colaborativo a realmente ser colaborativo. O sea, llegar al equipo y estar con ellos totalmente disponible para las dudas que tengan o para ir orientando en el producto como lo hagan. Por lo tanto, este cambio de estilo de liderazgo hay que tratar de materializarlo con práctica, con una forma nueva de organizarse, simplificando reuniones que a veces no son muy efectivas, no utilizando este concepto de mandar a hacer las cosas, sino que hacerlas con ellos, sentarte a trabajar con ellos, que a veces aparecen muy de sentido común, pero no son tan comunes. En la práctica, sobre todo en grandes organizaciones. Absolutamente. ¿Qué es lo que se explicaría o cómo lo ves tú desde tu experiencia, Víctor? Estamos conversando con Víctor León, director del Centro de Excelencia Ágil para Everest Américas. ¿Cómo te explicas tú un poquito esta resistencia que todavía existe por parte de las empresas a incorporar la agilidad dentro de sus procesos, sobre todo en Latinoamérica? A ver, tiene que ver mucho con el estilo de liderazgo y con también el middle management. Porque finalmente nosotros fuimos educados, la mayoría de los que trabajamos en empresas tenemos una base formativa, podríamos decir, ingenieril, ¿vale? De ingenieril estilo, tú te pago porque hagas las cosas bien, ¿vale? Y eso significa que va a tener un intenso proceso de planificación y me tienes que dar la solución más certera para esto. Pero nos hemos dado cuenta en el último tiempo que el mundo totalmente cambió y que ya no puedo actuar de la misma manera como actuaba antes. Esas respuestas ya no sirven para la sociedad actual. Esa respuesta para la sociedad actual no me sirve, y ¿quién es mejores que nosotros para entender el momento actual? Que lo hemos vivido en carne propia, claro. O sea, yo ya no puedo pensar de que a pesar de que tenga doctorado, magíster o una formación super cool, tengo todas las respuestas para lo que en el mundo está sucediendo, ¿vale? Pero esa transición no es nada de sencilla, porque eso significa que yo me tengo que acostumbrar a asumir de que no tengo todas las respuestas, de que tengo que aprender, y la mejor manera de aprender es estar ahí, es conocer mejor a mi cliente, estar más atento a las respuestas, ser más empático con las cosas que ellos tienen y no sabiéndomelas todas. Eso es un proceso súper difícil de transitar, porque la mayoría de la gente que evolucionó en una organización evolucionó porque hacía las cosas, comillas, bien. Claro. No porque haya fallado. O sea, una persona que haya fallado con un producto generalmente no era bien reconocido dentro de una organización. Sobre todo en la sociedad latinoamericana. Absolutamente. Entonces, hoy día lo que se trata de fomentar es esa tolerancia al fallo, pero no al fallo, podríamos decir, un fallo que quiero fallar, o sea, con la intención de fallar. Intencional, claro. Intencional, sino con la intención de aprender. Y acá es muy importante llevar conceptos como son los conceptos que utilizan las startups. Finalmente, si te das cuenta, estamos llevando la dinámica de cómo trabaja una startup a una empresa tradicional. Una startup, el líder de una startup no es que se le ocurrió una idea, la lanzó al mercado y se hizo multimillonario. Eso no pasa nunca. Tú puedes leer los casos de todos los grandes, digamos, disruptores digitales, y tuvieron muchas ideas que fallaron. Muchas cosas que trataron de lanzar pero no ocurrieron. También yo uso una manera de explicar esta como tolerancia al fallo y como aprendizaje que debo tener de lo que está ocurriendo afuera, con lo que fue el rescate de los mineros en Chile. Yo lo explico en América porque lo conoce todo el mundo. A ver, cuéntanos ese ejemplo. Cuando se rescatan a los mineros en Chile, el método tradicional hubiese dicho que la gente que elaboró ese plan tendría que haber encontrado el lugar exacto donde ellos estaban.
¿cierto? O sea, yo hago un plan, analizo las probabilidades de dónde se movió esta gente y luego de un mes y medio digo, bueno, este es el plan, aquí hay que hacer el hoyo y por acá van a estar la gente. Si lo hubiesen hecho así, no lo encuentran nunca. No. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a tirar sondas en distintos lugares de la mina hasta que ellos sabían que alguna de las sondas que tiraban iba a hacer contacto con ellos. Así fue la manera, como lo explicó una gran autora americana, que se llama Mary Poppendieck, que escribió un libro que se llama Lean Software Development. Dice, esa fue la mejor manera de explicar cómo se hace de una manera distinta un plan para algo tan crítico y tan riesgoso como fue y tan concreto. Si ellos hubiesen sentado a elaborar el plan perfecto, lo más probable es que no habrían terminado nunca. ¿Aumentan así las probabilidades? Aumentan las probabilidades y la única manera, como dice otro autor, de tener una buena idea es yo probar muchas ideas. Ese es uno de los paradigmas más difíciles de cambiar en una organización tradicional. Y para eso hoy día ya hay bastante más métodos y bastante más prácticas que nos pueden ayudar y bastante más experiencia. A diferencia de a lo mejor lo que habían 4 años atrás. Es interesante lo que sucede y lo que tú ejemplificas, Víctor, respecto a estas metodologías que tienen las startups y cómo grandes compañías, y se me vienen a la cabeza varias compañías norteamericanas o transnacionales que están, por ejemplo, adquiriendo muchas empresas que son startups para integrar precisamente este tipo de metodología o innovación abierta dentro de sus procesos. Eso es algo que ya se está viviendo. ¿Cómo lo hace una empresa que quizás no tiene la facultad de comprar una startup, pero que quiere precisamente integrar esto? Como parte, ¿desde qué departamento, desde qué área, más allá de... La mayoría de las compañías tradicionales montaron sus propias áreas de innovación, labs o digital labs, tienen como varios nombres similares. Y ponen a liderar estas áreas gente que haya a lo mejor tenido experiencia como líder de una startup, de tal manera que pueda trasladar un poco esa experiencia o esa forma de trabajo y empiece a polinizar un cambio de mentalidad. Sí, creo que la evolución de eso es como eso también se va propagando al resto de la organización. En algunos casos se transformaron en los nuevos silos. O sea, estaba la gente que era muy cool, que trabajaba en el lugar más cool de una ciudad, y estaban los que todavía usaban corbata y estaban en el lugar más gris que podíamos tener dentro de la organización. Esa es como la siguiente evolución de cómo vamos polinizando, y esto no es solamente una práctica, una forma de trabajo de unos pocos, sino que ya es lo que yo quiero trasladar al resto de la organización. O sea, cómo voy diciéndole al resto de la compañía que para allá vamos. Algunos lo hacen de manera orgánica, que es generamos estas capacidades y las vamos haciendo crecer dentro de la organización con un plan. O sea, esto puede tener un plan de desarrollo en esa línea. Y otros lo siguen haciendo como tú planteabas, comprando compañías que intentan que esas compañías polinicen la cultura. O sea, yo te compro a ti no solamente por el producto o por el servicio que das, sino que también por la cultura que tienes, porque tu cultura quiero que sea nuestra cultura. Va permeando. Y eso lo hacen todos, incluso compañías que son disruptores digitales, como puede ser Google, como puede ser Facebook, como puede ser Amazon. Ellos compran compañías, obviamente tienen una billetera bastante más larga que otros. Abultada. Pero están constantemente comprando compañías, porque ¿qué tienen también en el chip sus líderes? Si nosotros no hacemos la disrupción constantemente, alguien la hará por nosotros. Por lo tanto, lo que hacemos es generarlo internamente, pero también sumando capacidades, y Facebook es un buen ejemplo de eso. O sea, Facebook constantemente, su CEO tenía esto como dentro del mindset de su equipo más ejecutivo, y así es como se compra en Instagram. Y hoy día, si tú le preguntas a mi hijo, Facebook es para un sector de la población. Existe. Claro. Ya todo el mundo usa Instagram. Es para los abuelitos. Es lo mismo que esperamos que el resto de las organizaciones lo quieran hacer. ¿Cuál es lo beneficioso hoy? Es que hay mucha disposición al cambio. O sea, generalmente los líderes están muy atentos a hacerlo. Lo que falta es darle ese como convencimiento de que yo también soy capaz de hacerlo, y también puedo trasladar esas prácticas y no soy tan agnóstico frente a que eso mejora lo que yo hacía. Si te das cuenta, hay un cambio de mindset. Es decir, bueno, lo que tú haces me puede servir a mí, y eso implica cambiar la forma de cómo yo hago mis productos o mis servicios. Pero según el estudio que ya te mencionaba, encargado por Everest, para hablar un poquito más sobre qué es lo que está sucediendo con la integración de esta agilidad dentro de las empresas, dentro de los presupuestos no está considerado de manera exponencial o tan alto la inversión precisamente para desarrollar este tipo de metodologías. ¿Cómo te lo explicas tú? Hay cosas que se quedaron rezagadas, porque también como el cambio es tan amplio, es muy difícil hacerlo al tiempo con todo.
una de las cosas que se ha quedado rezagada y que hoy sí se está transformando como en un hot topic en algunos mercados, sobre todo en el mercado más americano, tiene que ver con la manera de cómo yo asigno los presupuestos para mi iniciativa. Si tú te das cuenta, una startup, ¿cómo consigue presupuesto? Ellos van a ciertas rondas de inversión y a medida que su producto va traccionando, van consiguiendo mayores recursos. En una empresa tradicional esto no es así. Generalmente llega alguien con la idea, pide un conjunto de presupuesto y se le asigna ese presupuesto, y en 2 o 3 años más le preguntaremos qué pasó con eso, si es que la persona todavía está para preguntarle, digamos. Claro. Lo que creemos que va a empezar a surgir dentro de las organizaciones, que van a ir más a este estilo ronda de inversión, donde tú vienes con una idea que puede ser fenomenal, pero yo te voy a ir liberando los presupuestos a medida que tú vayas demostrando que en el mercado tu idea está de alguna forma traccionando. O sea, trasladar esta mecánica un poco más de ronda de inversión. Eso aún no lo hacen. La mayoría de las organizaciones hoy día tienen un esquema de planificación estratégica como lo han hecho toda la vida. Hay algunos modelos, hay un modelo de traslado o una metodología, podríamos decir, de traslado de objetivos, desde los objetivos estratégicos hasta los de los equipos y de las personas, incluso que está impulsando Google, que utiliza Google hoy día, que se llama el modelo de OKRs, donde nos permite de alguna manera ir modificando la manera de cómo hacíamos nuestra planificación estratégica y ir modificando algunos procesos. Pero todavía está bastante atrás. Nosotros lo preguntamos en el estudio y solo el 8% está utilizando un concepto que se llama Lean Budget, el concepto que hay detrás de asignar mis recursos de una manera distinta como lo he hecho toda la vida. Airbnb es una compañía que hace eso, ¿no? Hay muchas compañías que lo hacen. Airbnb hace cosas como esa, Google también en muchas de sus iniciativas lo hace. Hay algunas empresas también tradicionales que ya lo empiezan a hacer. Hay algunos bancos, algunas empresas de telecomunicaciones que ya están empezando a decir, oye, ahora vamos a reservarte presupuesto, pero te lo vamos a ir liberando a medida que vayamos viendo el resultado o cómo se van cumpliendo los key results de este modelo de OKR que tú comprometiste en los siguientes periodos. Y ahí hay alguien que tiene mucho que decir, que es el cliente o el receptor final, ¿no? Y yo he escuchado o he leído varios estudios que hablan precisamente de cómo es el cliente quien va a empujar también a las organizaciones a transformarse digitalmente y a adoptar este tipo de metodologías ágiles también, a través de la presión, ¿no? De lo que quiere el mismo cliente, es que la empresa va a tener que empezar a dar respuesta a esto. Absolutamente. Hay un autor que se llama Steve Denning, que creó un libro que se llama The Art of Agile, o The Age of Agile, perdón, en el que él dice que y utiliza la metáfora de la revolución copernicana, donde ya el centro antes era las organizaciones, y sobre las organizaciones orbitaban los clientes. Él dice que eso ya cambió. Ahora el centro es el cliente. Y lo que orbita en torno al cliente son muchas organizaciones, que pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. Antes eran grandes organizaciones, la gente vivía en torno a las organizaciones y todo se desarrollaba en torno a las organizaciones. Hoy día todo está centrado en el cliente y hay muchas compañías que están orbitando en torno a eso. Y esta figura que antes teníamos de que el pez grande se coma el pez más pequeño, eso ya casi no existe. Hoy día puede haber un pez pequeño en el mar, totalmente invisible para una compañía, que de repente llega y se los come. Y se los come en un periodo brutal de tiempo. O sea, puede ser en 2 o 3 años, tú pierdes una porción de negocio súper relevante, aunque tu mercado sea regulado y que tú puedas entender que está como medio protegido para estas disrupciones, pero no es tan así. Hay mucha gente pensando en cómo hacer esa disrupción. Por lo tanto, hoy día el centro es el cliente. Y ya incluso la mayoría de las compañías que tú les preguntas, todos dicen que son customer centric, pero la estructura y el liderazgo y la manera de hacer las cosas tiene que responder a esa declaración que yo hago. Claro, que no se va a hacer una declaración de principio. Absolutamente. Pasa un poco como con el tema social, ¿no? Y las empresas no pueden abstraerse de que son parte de la sociedad y son un actor relevante de la sociedad, porque uno ve, por ejemplo, la caída de las instituciones y me hace pensar exactamente en lo mismo, este cambio de paradigma del que tú estás hablando, ¿no? O sea, sí, y esto se ve mucho en los equipos, porque ya las personas que pertenecen a las organizaciones ya no solamente están en estas organizaciones por, podríamos decir, la carrera profesional que voy a hacer ahí, como el prestigio que me da. O sea, para las nuevas generaciones, trabajar en un banco no es algo que era para las generaciones hace 30 años atrás. Un logro. Era un logro y Claro. ahí yo me iba a jubilar trabajando. Claro. Hoy día, primero,
su proyección de carrera profesional es bastante más corta y le importa mucho el propósito de esa compañía. Hay gente que se va hoy día de las compañías porque no está de acuerdo con el propósito o con una acción que esa compañía tenga. Ya no da lo mismo una empresa que sea altamente contaminante. El talento no va a querer trabajar en una empresa, el talento nuevo, el talento fresco, el que necesito para cambiar mi forma de hacer las cosas, ya no va a querer trabajar en una empresa que no le importe el medio ambiente, o que no le importen las personas, o que sus líderes no tengan un lenguaje inclusivo, o que sus líderes no los representen en esa proyección que queremos de compañía. Por eso que la mayoría de los procesos de transformación parten con crear ese propósito elevado, con crear ese propósito inclusivo de, oye, la gente que trabaja acá se tiene que sentir orgullosa de lo que está haciendo y de cómo eso que está haciendo nos ayuda a crear un mundo mejor. Ya no es tan transparente como era a lo mejor hace 30 años atrás, y eso es un cambio no menor. Es un cambio fundamental, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. ¿De qué otra manera también una empresa, porque tú dices, uno puede relevar el propósito, quizás hay compañías que están medio perdidos con el propósito, pero que todas las compañías nacieron con un propósito y nacieron más pequeñas, ¿no? Nacieron como un emprendimiento. Y ese emprendimiento tenía un propósito, ¿no? Hay que como volver a buscarlo. ¿Qué otra acción es fundamental para la atracción de talento y la mantención del talento? Como te decía, el propósito es muy relevante. La gente mira el propósito y no te debe extrañar que ahora en un proceso de entrevista algún nuevo ingeniero o algún nuevo talento profesional te pregunta cuál es el propósito de esta organización. Y si te das cuenta y miras los propósitos del resto de compañías, te vas a empezar a reflexionar que ya son propósitos bastante elevados, o sea, son bastante aspiracionales, que van más allá de lo que nos enseñaron a nosotros en la universidad, de que era producir dinero para los inversionistas. Claro. Que también. Sí, claro, eso se da por descontado. Pero se da por descontado. Y luego cosas que movilizan mucho a las organizaciones son los valores y los principios que las gobiernan. Y hoy día, por ejemplo, yo estuve estudiando mucho el caso de Supercell. Supercell es la compañía que es dueña de unos juegos para los móviles, que mi hijo juega mucho, que se llama Clash of Clans o Clash Royale. Sí, bien famoso. Es súper famoso. Y ellos tienen principios súper como motivantes. O sea, cualquier persona que lo vea se va a sentir representada y ilusionada. O sea, primero, autonomía. O sea, los equipos que construyen Clash of Clans son autónomos frente a los productos que sacan, a los personajes que crean, a las actividades que hacen para los players. Son absolutamente autónomos. Es como si estuvieran intraemprendiendo. Exactamente. Perfecto. Como si tuvieran mini compañías dentro de la organización. Otro principio que tienen, que es muy relevante para ellos también, es construir juegos, porque su producto son los juegos, que la gente quiera jugar por mucho tiempo. Y la única manera de hacer eso es conocer muy bien a tus clientes, que tus clientes en este caso son los players. Hay gente que esta gente hace campeonatos mundiales de estos juegos, que son realmente impresionantes, donde se juntan millones de personas y así es como el rendimiento que tienen. Yo, siguiendo el caso de negocio de Supercell, ellos en el 2016 vendieron la compañía en $8.6 billones y son 200 personas las que trabajan ahí. Entonces, cualquier CEO que vea eso de cualquier compañía va a querer ser como ellos, eso está claro. Entonces, los principios y los valores que yo quiera impulsar dentro de mi compañía son bastante movilizadores del cambio y son bastante movilizadores de lo que tenemos que hacer. Hay algunas compañías que los tienen, lo que tienen que hacer ahora es revisitarlos para ver si se adaptan a las nuevas formas y al nuevo esquema que existe en la era digital. Volviendo un poquito, Víctor, a tu visión regional, habiendo pasado por varios países y trabajando en varios países, ¿cómo estamos en Chile respecto a metodologías ágiles o la agilidad dentro de las compañías, sobre todo las más grandes? Las compañías más grandes todas tienen algún programa de transformación digital y todas tienen dentro de ese programa, o la gran mayoría, no sé si todas, pero la gran mayoría de las empresas tradicionales tienen dentro de eso involucrada la agilidad como pilar de ese programa de transformación digital. Lo que han estado haciendo es que algunos van con mayor audacia a ese cambio y otros van con mayor timidez a ese cambio. Algunos todavía están pegados en esta primera ola de agilidad a nivel de equipos. Y eso tiene que ver mucho con la industria en la cual ellos están inmersos. Obviamente, una industria como la industria de entidades financieras o la industria de telecomunicaciones son industrias bastante más estresadas desde la perspectiva de amenaza en el mercado.
Por lo tanto, o sea, tienen una amenaza externa que los obliga a ir más rápido. Absolutamente. Okay. Y por lo tanto, ellos están bastante más audaces en ese proceso de transformación y muchos tienen planes de transformación o programas de transformación para cambiar un alto porcentaje de la organización y para romper estos hilos muy top-down. O sea, tomamos una decisión como equipo ejecutivo de que vamos a ir rompiendo estos hilos y vamos a ir cambiando la manera como nos organizamos en un alto porcentaje de esta compañía. Y de eso hay varias compañías que están en esa línea. Ok, esas son las que van más avanzadas. Son las que más van más avanzadas. Y luego hay otras industrias, generalmente más tradicionales, donde todavía esto no les pega tanto, pero empiezan a aparecer ya iniciativas un poquito más trascendentes. Eso va... En el caso de Chile, ¿cómo qué industria observas tú que van más lento? La industria generalmente de las utilities o de la manufactura más tradicional han entrado en esta ola más tarde. Okay. Tú puedes encontrar un banco que ya lleva 5, 6 o 7 años en su programa de transformación y vas a encontrar algunas empresas más manufactureras o de utilities que llevan 2 o que llevan 1 año y medio, que todavía lo ven como un poco más lejano, pero que seguramente empezarán a acelerar. ¿Vale? En el corto plazo. Y eso como nosotros nos damos cuenta como centro de excelencia, porque la profesión u oficio del Agile Coach, que es como la persona que te ayuda a que esto funcione dentro de una organización, pasó hace 4 años atrás de ser algo muy de las comunidades ágiles, donde existía esta gente que muchos de ellos tenían esfuerzos titánicos dentro de su organización por tratar de cambiarla, a hoy, donde es casi una profesión que ha emergido en el mundo profesional y que está altamente demandada. Eso quiere decir que hay mucha más gente que está buscando ayuda para poder transformarse. Es interesante ese punto, Víctor, porque también uno en la encuesta veía cómo hay nuevas formas de trabajo o nuevas opciones laborales que emergen precisamente de esta transformación digital. ¿Cómo enfrentan las compañías eso también? Es la principal preocupación que tienen. Lo preguntamos en el estudio. Bueno, tú para enfrentar la transformación ágil dentro de tu organización, ¿cuál es el primer desafío o el principal desafío que tienes hoy? Y nos dijeron de manera casi unánime, el principal desafío que tenemos es el talento, el cómo prepararnos para este talento digital, podríamos decir, o para este nuevo talento en la era digital. Incluso más allá de lo que es la resistencia al cambio, que es como el clásico número 1 de cualquier programa de transformación. ¿Qué es lo que más les cuesta? Bueno, la resistencia al cambio. No, hoy día lo que más les cuesta en Latinoamérica es cómo nos preparamos para el talento que necesitamos. Porque empiezan a aparecer gente que, como te decía antes, o estaban en una universidad o estaban en el mundo muy comunitario, a ser muy relevante dentro de las organizaciones tradicionales, como gente más vinculada a, por ejemplo, gente que conozca mucho cómo explotar los datos de una organización, gente que conozca mucho de tecnología y de las nuevas tecnologías, gente que conozca mucho de productos digitales, de cómo se construye un producto digital, de cómo se diseña una nueva experiencia digital, y gente que sepa de agilidad, o sea, que tengamos agile coaches o facilitadores que nos permitan ayudar a los equipos en esta transición a la nueva forma de trabajo. Entonces, desde mi perspectiva, han salido como nuevas profesiones, han emergido de esta necesidad nuevas profesiones que no sé qué tan alineados están con la preparación que les dan dentro de las universidades. Sí, yo creo que las universidades también se han quedado un poco añejas en ese proceso de cambio. Finalmente esto está dado por el oficio, ¿no? Por la experiencia que tiene cada uno de los trabajadores. La mayoría lo construye esto en el oficio. Hoy día hay muchos programas de formación, hay todo un negocio montado en torno a las certificaciones ágiles y de cómo nosotros podemos ir incorporando estos frameworks o métodos dentro de los profesionales que trabajan dentro de la organización. Pero las compañías hoy día están muy preocupadas de generar esa capacidad. No va a ser rápido. No hay que preocuparse solamente de generarla, o sea, de capacitar a la gente, sino que también de que la gente que capacitas se quede dentro de la organización. Por eso es muy relevante. Y tenga posibilidades de tener una carrera también. Exactamente. Una evolución. Entonces, así como dijimos que los presupuestos se quedaron un poco rezagados y la forma de administrar mis inversiones dentro de una compañía se quedaron un poco rezagadas de esta transformación ágil, también se quedó un poco rezagado el desarrollo del talento, la evolución del talento. La gente de recursos humanos recién ahora hay toda una ola y se habla mucho de Agile en recursos humanos. Está pensando en que, claro, si esta es nuestra principal preocupación para poder hacer que esto funcione dentro de la compañía,
tenemos que tener algo que dé soporte a eso, ya sea una academia de formación, un acompañamiento, modelos de shadowing o cualquier otro mecanismo que nos permita incorporar este talento y no simplemente ir a quitárselo del lado, que también es un mecanismo que han utilizado algunos. Una práctica habitual. Y en ese sentido, la inteligencia artificial podría ayudarnos a mejorar esos procesos, a generar quizás espacios de carrera y de nuevos talentos que puedan ser mejores, sí, ¿no? Dentro sin de la duda, sin duda que todo lo que son habilitadores tecnológicos le llamamos nosotros, que tienen que ver con IoT o inteligencia artificial, robotización de ciertos ámbitos laborales que antes estaban desarrollados por procesos manuales o por personas. Eso va a requerir de alguna manera que gente sepa de cómo construir eso, de cómo desarrollar eso. También cambia nuestro modelo productivo, incluso como país. Y creo que ahí también nos falta meterle mucho más de inversión. O sea, hay iniciativas muy relevantes de algunas ONGs que han estado preparando talento digital y poniéndolo a disposición del mercado. Nosotros trabajamos con una compañía que se llama, con una ONG que se llama Laboratoria, y ellos le dieron... Que además son mujeres. Que son mujeres y que finalmente generan una capacidad digital que no existía. Y no solo eso, sino que le dan oportunidades de desarrollo profesional a gente que no habría tenido esa misma posibilidad de reconversión, podríamos decir. La reconversión laboral es uno de los grandes temas. Leía el otro día que, por ejemplo, la ciudad de Nueva York se había juntado con varias empresas y habían usado estas ONG o fundaciones que se han encargado de generar estas capacidades, ¿no es cierto?, tecnológicas, y que finalmente habían financiado unos grandes planes de reconversión, porque al parecer esta es una realidad que afecta mundialmente a las compañías, por lo rápido que avanzan también los procesos tecnológicos. Por lo rápido que avanza y en Latinoamérica en particular es un factor sumamente crítico. O sea, hoy día la tecnología y la cultura organizacional evoluciona a una velocidad que no habíamos visto antes. Por lo tanto, necesitamos gente que esté preparada para eso, y eso es lo que nos va a hacer diferentes como país, finalmente, o como organización. Si somos capaces de invertir mucho más en eso, porque claramente el mundo está cambiando a una velocidad que hoy día podemos sacar provecho de ese cambio y poder tener una ampliabilidad y un modelo productivo totalmente diferente al que teníamos. Y si no está dentro de la academia y no está dentro de las políticas públicas, quizás una propia compañía puede, tal como tú decías, sí, trabajan con una fundación, propiciar este cambio. Propiciar, ¿no?, ese cambio. Yo creo mucho en estas comunidades que se van armando. O sea, lo mismo, no hay nadie que tenga la fórmula mágica y que pueda decir, yo de ahora en adelante meto en mi programa la iniciativa A y la iniciativa A es la que necesitamos para cambiar nuestro modelo productivo. Eso nadie lo tiene. Por lo tanto, hay que aprovechar la inteligencia colectiva, o sea, la inteligencia de distintas personas que actúan en el mercado, universidades, centros de alumnos, organizaciones sociales que se puedan conectar a estas necesidades. Y en ese caso, por ejemplo, muchas compañías participaron, ya sea como inversionistas o participan desarrollando los ecosistemas de productos, las fintech o cualquier otro ecosistema de productos, y compañías de telecomunicaciones o los bancos tienen sus propias, podríamos decir, Innovation Lab, donde aceleran compañías o aceleran emprendedores que quieren complementar incluso tus productos con tus necesidades de negocio como compañía grande. Yo creo que se puede hacer algo similar para la educación y para la generación de un talento distinto. Víctor, ¿cómo ves tú o cómo visualiza, no sé si se puede de aquí a 10 años, la irrupción de la agilidad dentro de los procesos productivos de las compañías? Desde mi humilde opinión, sí. No es fácil, son 10 años. No es fácil, a 10 años mucho tiempo, claro, es imposible, no sé lo que pasará aquí en 10 años más, pero yo creo que si esto se va a transformar en el nuevo estándar, ya creo que vamos a tener bastante menos resistencia si esto es una nueva forma de hacer las cosas o no. La mayoría de las compañías van a trabajar así. Las que no están trabajando así van a trabajar así, y seguro que van a haber muchas evoluciones a esto. Seguro que vamos a ir evolucionando también en estos habilitadores digitales, en cómo le sacamos provecho a un data lake que hemos montado para todos los conceptos de data analytics, cómo le sacamos más provecho a la robotización y a la inteligencia artificial, cómo la experiencia de cliente se transforma cada día más en algo central y core dentro de las decisiones que toma una organización. Creo que va a ir evolucionando, y los que no han estado en esta ola todavía, ya va a ser el estándar de aquí a un tiempo más. ¿Y las que no se metan van a morir?
van a morir muchas, digamos, en esta pasada. Y ahí también hay que tener cierta, cuando uno habla como de la transformación digital, hay que tener capacidad también para transformar quizás un modelo de negocio en este camino. Absolutamente. Los modelos de negocio van a ir evolucionando también. Este modelo de negocio transaccional en que yo te doy un servicio y tú me pagas por ese servicio es muy difícil de hacer escalar, y el problema de escalarlo dentro de los mercados actuales. Porque llega otro que le ofrece un modelo de negocio diferente, desmaterializado, por ejemplo, como lo hace Uber, o como lo hace Airbnb. Claro. Y claro, tú ves que son compañías que crecen a un volumen que hoy día podrían comprarse 200 hoteles si quisieran. Pero no lo van a hacer porque su modelo de negocio está centrado en cómo conectar esa necesidad de clientes que se puede resolver con un concepto digital con la necesidad de alguien que tiene esa capacidad para ofrecértela. Mary Poppins también habla mucho de cómo ir resolviendo esta fricción digital. O sea, algo que a mí no me gusta que ocurre, hay alguien que puede pensar en resolverlo de manera digital, y eso van a ser los nuevos modelos de negocio. Es interesante eso, porque uno ve que, por ejemplo, cuando se abren a bolsa este tipo de compañías, generalmente tienen mucha pérdida en lo material, ¿no? Porque como funcionan desde otro lugar, probablemente el mercado tampoco está preparado para asumir esa ganancia, ¿no? Esa ganancia. Sí. Y hay algunas que evolucionan muy rápidamente y otras que también se mueren en la pasada. Sí, claro. O sea, el nacimiento y muerte de las compañías va a ser algo bastante más habitual. Y los líderes que van a triunfar van a ser aquellos que son capaces de aprender de eso y volver y estar pensando en 8 iniciativas en paralelo ya al mismo tiempo. Pongamos de ejemplo a Elon Musk, por ejemplo. Exactamente, o sea, tú te das cuenta de decir, sí, ok, este negocio es excelente y le podría estar sacando un montón de partido, pero él ya tiene 4 iniciativas más en paralelo. Exacto. Funcionando. Y él sabe que de las 4 o de las 10, 8 puede que no le funcione. Eso es la nueva manera de hacer negocios que va a empezar a ocurrir. Y aunque se vea a lo mejor un poco desconectado de lo que es la agilidad, está en el core de la agilidad, en los valores, en los principios, en la manera de organizar los equipos y empoderarlos, en ejercer un nuevo estilo de liderazgo, porque obviamente no puedo yo pensar que voy a ser capaz de lanzar toda esa iniciativa si no tengo un equipo empoderado y con capacidades de impulsar eso de la misma manera como si estuviera yo presente. Y ahí, cuando tú me hablas de tantos factores, me imagino que para un líder o para ciertos líderes de distintos departamentos de una gran corporación puede hacerse muy difícil generar todas estas instancias para poner en práctica la agilidad, para ordenar a los equipos, para hacer que la cultura organizacional cambie. ¿Es necesario pedir ayuda externa, un poco lo que hace Everest también? Sí, aunque suene aunque suene como una venta, pero es que una venta, sí, y que es real, porque hemos hablado de tantas cosas que probablemente es difícil de asumir dentro de un solo liderazgo, ¿no? Es muy difícil y se requiere mucho apoyo para hacerlo. Y ese apoyo va evolucionando en el tiempo. Yo tengo que ser capaz de generar capacidades propias, o sea, de ir generando también este talento dentro de mi organización. Y en esas etapas iniciales o en esa apertura o crecimiento que voy a hacer del programa de transformación, es muy importante tener ayuda de gente que haya vivido distintas experiencias, de gente que tenga la energía, que esté conectada también con el propósito de una compañía, en que me pueda trasladar, ¿cierto? Esa polinización que yo te comentaba antes, claro, que también pueda venir desde fuera, o sea, que yo pueda contar con gente que me pueda ayudar en ese proceso. Nosotros tenemos la ventaja de que y el privilegio de trabajar en un montón de compañías y de poder haber recopilado muchas lecciones aprendidas, de poder haber recopilado también un talento muy importante. O sea, hoy día hacer más de 100 personas en la región es algo bastante diferencial. Y de estar trabajando en distintas culturas, en distintos países, hace que enriquezca de alguna otra manera tu programa de transformación y que te pueda ayudar a aprender a impulsar ese cambio, a tener conversaciones difíciles, a incorporar nuevas prácticas, porque prácticas que complementan tu forma de trabajo nacen todos los días, y tener gente que esté constantemente dedicada a eso es importante y relevante. Y ahí en Everest ustedes tienen conversaciones, me imagino, con todos aquellos que se van moviendo por distintos países latinoamericanos. O sea, tú tienes contacto constantemente, y me imagino que puedes también ejemplificar quizás en una empresa chilena algo que sucedió en Colombia. Hay un cruce ahí de información que es importante. Tengo esa ventaja hoy de moverme y tener muchas conversaciones con los líderes de transformación en la mayoría de las organizaciones con las que nosotros trabajamos.
y te das cuenta que ciertas cosas empiezan a ser como patrones. Empiezan a ocurrir cosas en distintas transformaciones que pueden ser importantes para uno. Por eso esa es la motivación principal de hacer este estudio para nosotros como Everis. Es no solamente lo que yo piense o lo que yo haya conversado con los distintos líderes de transformación, sino también en qué es lo que opinas tú, qué es lo que te gustaría preguntarle al otro sobre una decisión que tienes que tomar o sobre un camino que no sabes si transitar o no. Hoy día los que partieron un poco antes y que tienen ya muchos equipos ágiles dentro de su organización están con la gran pregunta de, bueno, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Hacia dónde voy? ¿Ya es suficiente lo que he hecho o no? Algunos creen que sí, otros dicen no, todavía no es suficiente, o sea, todavía tenemos mucho déficit o cosas que no hemos hecho bien a nivel de equipo y por lo tanto en dar el paso hacia hacer toda una organización ágil todavía estoy bastante lejos, pero todos están muy constantemente pensando, bueno, ¿hacia dónde voy? La urgencia del cambio, yo lo planteaba en una charla el otro día, la urgencia del cambio la tienen todos. El diagnóstico está hecho. El diagnóstico lo tienen hecho. Lo que hoy día falta es el cómo. Y ahí es donde podemos ayudar nosotros en, bueno, cómo lo hizo el banco en Perú, o cómo lo hizo la telco en Colombia, o cómo lo está haciendo una industria X en México, o incluso en otros países. Porque además es un aprendizaje que es constante, ya lo habíamos hablado antes. Finalmente Correcto. La tecnología va tan rápido que el aprendizaje también tiene que ir acelerándose y tiene que ir incrementándose, yo te diría día a día, año a año, ¿no? Correcto. Víctor, por último, ¿existen métricas para la gente que ya decidió o que ya inició este proceso, aquellas compañías que tú decías llevan más años quizás en esto? ¿Ya existen métricas que puedan avalar los resultados de integrar la agilidad dentro de la compañía? Sí, existen métricas. Nosotros tratamos de impulsar dentro de los equipos con los que trabajamos 3 como conjuntos de métricas. Y luego ellos eligen cuáles son las que son más ad hoc a su contexto. Okay. La primera tiene que ver con las métricas de negocio y esto lo conecto nuevamente con el por qué. O sea, si esto no mueve los parámetros de negocio que hemos establecido, lo más probable es que esta iniciativa tenga vida corta, porque va a llegar algún detractor que va a decir, bueno, esto hemos hecho mucha inversión, muchos cambios, pero claro, ¿qué no pasa, digamos? ¿Qué es lo que cambia en estricto rigor? Ese es un bloque, que son las métricas de negocio. Otras métricas tienen que ver con las que les llamamos nosotros las métricas de flujo, las que hacen que desde que yo tengo una idea de negocio hasta que esa idea de negocio está en manos de mi cliente, me facilitan ese proceso. Y ahí hay unas métricas, un conjunto de métricas que te ayudan a facilitar este flujo dentro de las organizaciones. Y la tercera tiene que ver con las métricas de calidad o de satisfacción que tienen nuestros clientes con los productos que entregamos. Y ahí hablamos de calidad, seguramente en un banco vamos a hablar mucho de seguridad. Hablamos, si es una empresa de productos más digitales, lo más probable es que vamos a hablar mucho de experiencia, de cómo el cliente se siente con esto. Clima laboral. De clima laboral y también de cómo cosas que a lo mejor pueden ir mejorando en el tiempo, digamos, respecto a lo que teníamos frente a lo que hoy tenemos. Esa explicación facilita mucho la conversación con los grandes líderes de una organización. O sea, mira, esto partió así y hoy día está así. Y hemos mejorado en esta pasada con un montón de iniciativas. Seguramente de la misma manera de como yo no sé cómo específicamente darle al clavo con un producto en el mercado, tampoco voy a ser tan específico con darle al clavo justo a esa iniciativa que te mejora, no sé, la fuga de clientes. Muchas veces algún cliente te llama y te dice, quiero que me hagas un proyecto para mejorar la fuga de clientes. Claro, eso no está enlatado ni en botella, que yo te puedo decir, bueno, tú tómate este jugo y ya va a mejorar eso. Por lo tanto, van a ser muchas iniciativas y aquí hay que ponerle mucho foco a indicadores que te permitan también ir midiendo cómo voy cambiando la manera de cómo hago las cosas. Y ahí el mindset ahí viene el importante. ¿Cuántos experimentos hago al año? Eso, empresas como Facebook o Google lo tienen medido, o sea, ellos potencian eso. Y son indicadores que te van a ayudar a ir cambiando también la cultura y la forma de hacer las cosas. Te quiero agradecer, Víctor León, director del Centro de Excelencia Ágil para Everis Américas, por esta interesante conversación. Muchas gracias a ti. Víctor. Gracias. Escuchaste Everis Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.